Ok, el emprendimiento desde la perspectiva global, regional y local, los factores determinantes para la perspectiva de la gestión empresarial ecuatoriana. Este es un artículo que presenta un análisis descriptivo del emprendimiento desde una perspectiva mundial, regional y local, partiendo un poco desde lo que ha sido la evolución, desde su terminología, su impacto en la economía, los tipos de empresas que se pueden desarrollar a partir del emprendimiento y un análisis del impulso a la innovación, un tanto desde la política pública, el entorno actual del Ecuador y los resultados de los últimos años que reportan justamente el GEM. Bueno, en este sentido, nosotros tenemos una problemática básica. Eh, en función del emprendimiento, los nuevos negocios tienen una permanencia en el tiempo muy corta, demasiado corta. Y pues bueno, eso lo vamos a ver en función en las siguientes diapositivas con los indicadores TEA y EEA que maneja justamente el GEM. La gestión empresarial ecuatoriana, pues obviamente ha tenido mucha decadencia, más en función de que el emprendimiento como tal tiene dos perspectivas de inicio. Una, que es por una oportunidad percibida, es decir, para poder mejorar mis ingresos como emprendedor. Y la otra es simplemente por necesidad. La realidad en el Ecuador es que últimamente, en los últimos años, se ha tenido un mayor desarrollo de emprendimientos en función a la necesidad y no tanto a la oportunidad para mejorar los ingresos como tal. En este sentido, se puede entender que existe bastante desconocimiento de los factores claves para el desarrollo local. Justamente este artículo, esta ponencia, se enmarca en determinar aquellos factores que de diversos estudios con los cuales tendríamos un poco una mejor idea, una mejor perspectiva de qué hacer, de cómo gestionar y de cómo motivar emprendimientos en función de la oportunidad. Bueno, la metodología contemplada en este estudio ha sido un análisis bibliográfico, exploratorio y descriptivo en base a datos del Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2015 y el Global Report 2016-2017. Son descripciones de estudios a nivel mundial, regional y local con perspectivas claras de desarrollo del emprendimiento. Se tiene que tener también claro que todos estos estudios ya se han venido dando a partir del año de 1999 con el apoyo de más de 300 instituciones a nivel educativo, con más de 100 partners que tiene justamente el Global Entrepreneurship Monitor a nivel mundial como tal. Entonces, la validación de estos datos es muy buena. Entonces, el análisis de estos datos nos van a hacer tener una referencia clara de lo que pasa en el Ecuador, de lo que pasa en el entorno mundial y de qué es lo que tenemos que hacer en los próximos años para poder desarrollar mucho más al emprendimiento en el Ecuador. Dentro de lo que es la metodología para el estudio GEM del Global Report de Ecuador 2015, se ha desarrollado una encuesta de población adulta, que es la que maneja el GEM como tal, a 2.120 individuos entre 18 y 93 años, que son quienes han desarrollado emprendimientos. Un muestreo estratificado autorrepresentativo en función de su residencia, género, edad, es decir, datos demográficos netamente. Ampliando un marco muestral en 7 dominios en base a la información demográfica que se tiene a partir del Censo Poblacional de Vivienda del 2010 como tal. En base al Global Report 2016-2017, que es el último también que sacó justamente el GEM, se hace este estudio de 64 economías mundiales. Igual se desarrolla la encuesta de población adulta entre 18 y 64 años a las 64 economías mundiales. Dentro de esto, a 65 economías se realiza la encuesta nacional de expertos, donde ellos delimitan justamente estos factores críticos de éxito, qué es lo que está pasando en el emprendimiento a nivel mundial, cuál es el marco económico, cuál es el marco de innovación. Y bueno, estos países representan prácticamente el 69.2% de la población mundial y el 84.9% del PIB mundial. Algo muy representativo. Pues bueno, antes de iniciar, primero te quiero invitar a que puedas leer el artículo completo. Lastimosamente, en esta presentación de 15 minutos es un tanto difícil poder entrar a detalle a todos los análisis y a todos los datos que se han podido acotejar y justamente los resultados de los últimos años que se han podido ver enmarcados.
Lo que sí quisiera entrar un poquito es únicamente a explicar el tema de los tipos de empresas que se pueden dar en función de este enfoque del emprendimiento y mucho más en función de la innovación. Tenemos la empresa de base tecnológica, que es la EBT, que constituyen los negocios propios e independientes centrados en la explotación de un invento o innovación tecnológica. Tenemos la startup, ¿sí? Que son empresas que están en su etapa de introducción en el mercado, creativas, con una amplia diferenciación en función de su innovación y desarrollo tecnológico. Cabe resaltar que estas se siguen considerando startup mientras estén justamente en el proceso o en la fase de introducción en el mercado. A medida que ya están en la fase de crecimiento o madurez, ya terminan de ser startup. Y por último tenemos las spin-off, que son la conformación de empresas a partir de la oportunidad percibida por su empresa matriz. Un desglose de estas spin-off, tenemos la spin-off universitaria. Justamente tenemos que echarle mucha atención a este tipo de empresa spin-off universitaria, ya que éstas se pueden desarrollar a partir de los proyectos y de la sinergia entre la empresa privada y la academia, a través de la universidad, a través del desarrollo de buenos proyectos de vinculación como tal, que generen emprendimientos en función de las oportunidades como tal. Pues bueno, tenemos ahora sí un poco el análisis de lo que es la cultura del proemprendimiento a nivel regional y mundial. A nivel de Latinoamérica tenemos apenas un 17%, de Europa un 79% y Asia un 40%. ¿Qué nos delimita esta cultura de proemprendimiento? Pues bueno, se caracteriza en base a dos premisas. Uno, la opción de querer acceder a una carrera en función de la administración o del emprendimiento. Y dos, el estatus que tendrías al ser tú un emprendedor como tal. Como se puede ver en evidencia, en Europa se tiene un mayor alcance de esta cultura por emprendimiento con un 79%, debido a que este tipo de economías están más en función de la innovación. Asia le sigue justamente con un 40%, de igual manera son economías que están en función de la tecnología y la innovación, y Latinoamérica está en función de una perspectiva un tanto más baja, debido a que tenemos economías que están en función de factores productivos y justamente también en factores de eficiencia. Tenemos que entender en este sentido que tenemos tres tipos de economías. Una economía que está en función de los factores productivos, donde una de las principales características es la creciente tasa de desempleo y subempleo. Está en función de la extracción de recursos naturales. Tenemos las economías de eficiencia, que están en función justamente de una mayor infraestructura, de maquinaria y de niveles de producción un tanto más altos como tal. Y tenemos las economías de innovación, que están en función de la investigación y desarrollo como una base de su transformación, justamente en función de los emprendimientos. Desde una perspectiva global, podemos ver justamente en este cuadro cómo se identifican ciertos factores que determinan un ecosistema óptimo para el emprendimiento. GEM los delimita desde esta perspectiva, ¿sí? El acceso al financiamiento, las políticas gubernamentales, los impuestos y la burocracia que delimitan para poder desarrollar nuevos emprendimientos, los programas de gobierno que estén alineados al desarrollo de nuevos emprendimientos en función de la oportunidad de negocio, niveles de educación y práctica empresarial, educación empresarial y práctica a nivel de posgrado, investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, acceso a infraestructura comercial profesional, dinámicas de mercados internos, gravámenes, acceso a infraestructura física y servicios, normas sociales y culturales. En este sentido podemos ver claramente cómo se diferencian las tres economías, los tres tipos de economías, la que habíamos hablado en función de sus factores de producción, en función de la eficiencia y en función de la innovación. Cabe recalcar que siempre vamos a tener un mayor realce. Todas las economías que están en función de la innovación, subsecuentemente le siguen las economías en función de la eficiencia y por último las que están en función de sus factores de producción. Aquí podemos ver claramente cómo están calificadas en función de su anclaje. Cabe recalcar que va a un rango de 1 a 9 y pues aquí podemos ir viendo la evolución de cada una de las economías como tal. Bueno, partiendo ya un poco al caso ecuatoriano como tal, que es lo que nos acoge un poco más, tenemos ciertas conclusiones tras haber hecho este análisis de diferentes estudios. Primero que las estrategias nacionales para el emprendimiento aún no tienen resultados concretos, ¿sí? Podemos tener ya desarrollado el Plan Nacional del Buen Vivir, podemos tener ya desarrollado nuestra política en función de la producción, pero aún no llega el tema de la reglamentación, los programas y proyectos de ejecución al in situ, ¿sí? Al emprendedor, o estos no son socializados y ellos no pueden tener acceso
a tal vez fuentes o tener acceso justamente a estos tipos de mejoras que ya se van previendo en un mejor ecosistema que ya los va delimitando el gobierno como tal. ¿Sí? Es por eso que es necesario que estos planes de acción se socialicen hacia los emprendedores en el campo de acción como tal y se genere ya un desarrollo económico hacia una priorización inmediata. Tenemos impedimentos críticos. Primero, el enfoque nulo de internacionalización de los emprendimientos. Cabe recalcar que por lo menos se debería tener al 25% de internacionalización de estos proyectos para que estos puedan mantenerse con vida en el lapso, en el largo plazo como tal. La complejidad de acceso a fuentes de financiamiento. Podemos ver que en el primer rango de edad de 18 a 24 años de emprendedores es muy difícil tener un acercamiento a un financiamiento. Posteriormente, en los siguientes rangos, se puede ver que el financiamiento igual no es un financiamiento de calidad, sino es un financiamiento de consumo, lo cual no es óptimo para el emprendimiento. Hay una nula innovación en los procesos administrativos, en los procesos de producción, en la absorción de tecnología como tal. Y tenemos estos indicadores que nos muestran justamente los negocios establecidos alrededor del 17.4%. El TEA, que es la tasa de actividad emprendedora, está al 33.6%, la TEA por oportunidad del 68.8%, la TEA por necesidad del 30.6%, tenemos el índice motivacional del 1.1% y justamente la actividad emprendedora de los empleados del 0.9%. Esto lo podemos entender en función de las tendencias de una mejor manera. Pues TEA obviamente es justamente cómo se va dando el tema de los emprendimientos nuevos y los emprendimientos en nacimiento. Podemos ver que Ecuador en el 2015 tiene una TEA del 33.6%, que es la más alta en la región y es la segunda más alta a nivel mundial, pero apenas tiene un 17.4% en función de sus negocios establecidos, ¿sí? Esto nos da la diferencia y también podemos ver que está en descenso justamente esta tasa de negocios establecidos. Un valor bueno, un valor relevante es la TEA por oportunidad. Recuerden que yo les había hablado que los emprendimientos se dan por dos acciones. Una, por la oportunidad de negocio percibido que yo pueda tener para mejorar mis recursos, para mejorar justamente mis ingresos, y la otra por necesidad, porque tal vez yo me quedé sin un empleo. Pues bueno, en el 2015 ya se refleja que el 68.8%, ¿sí?, de la TEA general ya corresponde a una TEA por oportunidad y el 30.6% a una TEA por necesidad. Lo que es un poco preocupante es el índice motivacional, que sigue siendo de 1.1. Esto quiere decir que casi a la par que se abre un negocio por necesidad, también se abre un negocio por oportunidad. Y podemos ver en cambio la diferencia del 33.6% al 17.4% entre TEA y negocios establecidos, que prácticamente la mitad de los negocios que empiezan nacientes terminan fracasando en el periodo de menos de un año. Podemos ver al lado izquierdo también un poco la distribución de la industria a nivel de extractivo, transformación, orientación a negocios y orientación a consumidores. En este sentido, cabe recalcar que los TEAs, que donde tenemos mayor crecimiento, es al comercio al por menor, reflejando un 65.9%. En este sentido, no siempre se cumple, y es lo que siempre viene la premisa que habíamos dicho en un inicio. Tener un TEA altísimo no corresponde a que seamos competitivos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los países en vías de desarrollo los TEAs vienen siendo muy altos, pero los EEA señalan muy bajos. ¿Qué es el EEA? La actividad emprendedora de los empleados es justamente el talento humano que está dentro de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos. Si es que nuestro capital humano, si es que nuestro talento humano no es bueno, no está enfocado hacia el emprendimiento, sino tiene conocimiento o un enfoque hacia la internacionalización, no tiene un enfoque hacia el desarrollo, hacia la productividad, pues obviamente jamás vamos a ser competitivos. Seguimos haciendo nosotros emprendimientos por necesidad. La cultura pro emprendimiento viene en descenso, se puede ver con claridad, viene descendiendo desde el 61% hasta el 67% en los últimos años. Quiere decir que ya no se ve como una buena opción de carrera, ya no se la siente que el emprendimiento sea bueno para el desarrollo económico. La distribución de número de trabajadores en todos los emprendimientos, tanto en los nacientes, tanto en los iniciales y tanto en los que ya están establecidos, apenas va de 1 a 5 trabajadores en menos del 40.2% de los emprendimientos. Los emprendedores nacientes, como habíamos dicho, están en función más al comercio al por menor como tal.
Tenemos necesidades claras de políticas de fomento hacia la internacionalización, es algo que se tiene que ejecutar desde ya. El dinamismo, se necesita dinamismo en los organismos que están en función de la internacionalización de los productos o servicios, como ProEcuador, Ministerio de Comercio Exterior y embajadas. Los planes de acción y etapas de emprendimiento son necesarios hacerlos ya. Generar capital semilla, capital de riesgo, inversiones ángeles y el fomento a un mercado bursátil para los nuevos emprendimientos. Obviamente esto con una guía y un asesoramiento. Y aquí es lo que yo había hablado desde un inicio, el asesoramiento y el acercamiento que se debe tener desde la academia hacia los emprendimientos es fundamental para que este capital que se vaya a dar no sea de alto riesgo, sino que realmente se genere en función de emprendimientos de oportunidad. Aquí tenemos 10 factores generales que podemos verle al Ecuador desde una perspectiva global, desde una perspectiva latinoamericana y justamente desde la perspectiva de Ecuador. Tenemos el capital humano del emprendedor, la cultura que se da, cómo se fomenta la cultura hacia el emprendimiento, el sistema educativo, las condiciones de la demanda, las plataformas justamente de desarrollo hacia el emprendimiento de nuevas tecnologías, la estructura empresarial, el capital social, las políticas regulatorias y el financiamiento como tal. Podemos verle en caso de Ecuador que tenemos un déficit muy fundamental en función a la región y obviamente en función a la parte global. Podemos vernos enmarcados. Pues bueno, no todo debe ser negativo, sino que nosotros tenemos que tener ya correcciones desde este punto de vista. Y uno es tener una macro orientación hacia el dinamismo del emprendimiento. ¿Cómo? Primero, a través de la academia, a través del aprendizaje, a través del conocimiento. Tiene que haber alianzas público-privadas, ¿sí? Y justamente a través de la academia generar emprendimientos que generen desarrollo hacia el país a partir de emprendimientos de oportunidad de negocio, no de necesidad. Tenemos que generar construcción del conocimiento en función de la innovación y del emprendimiento, no únicamente desde la parte conceptual, sino desde la parte práctica, para que los emprendedores que se están formando en la universidad o desde el colegio tengan conocimientos claros de qué factores tienen que intervenir, especialmente en el tema de internacionalización, en el tema de talento humano de excelencia, en el tema de que tengo que tener prospectiva hacia encontrar realmente oportunidades de negocio. ¿Cómo encontrar oportunidades de negocio? Pues obviamente teniendo acceso a la información. Parte fundamental es tener acceso a la información, a mercados reales, a mercados en tiempo real. Una de las plataformas más conocidas es el Trade Markets. Tener acceso justamente a todo este tipo de negocios. Bueno, no me queda más que agradecerles. Mil disculpas por los 2 minutos que me pasé de tiempo. Cualquier duda, información, estoy siempre a las órdenes. Y por favor, revisen este artículo que es muy interesante, que nos va a servir mucho para el desarrollo y dinamismo del emprendimiento en el Ecuador. Muchas gracias.